Historia 3. Moisés en el monte. Esta historia está basada en Éxodo 24:18 al 32:19. Moisés permaneció en la cumbre del monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, casi 6 semanas. ¿Qué estuvo haciendo allí durante todo ese tiempo? Algo muy importante. Estaba escuchando lo que Dios le decía. Y ¡qué hermosa historia oyó! Dios le dijo que había hecho planes de venir a morar entre los israelitas y que por eso deseaba que le construyeran un lugar especial. Me harán un santuario, le dijo, para que yo habite entre ustedes. No debía ser un gran palacio ni un templo majestuoso, sino una sencilla tienda de campaña o tabernáculo. Pero a pesar de la sencillez, cada detalle debía hacerse a la perfección, pues cada parte tendría un significado especial. Por esta razón, Moisés permaneció tanto tiempo en la montaña. Tan interesado estaba el Señor en que el tabernáculo se hiciera como correspondía, que le explicó en detalle todo lo que debía hacer. Moisés lo debe haber puesto por escrito, porque de lo contrario nunca podría haber recordado tantas cosas. El edificio se parecía en cierto sentido a la morada de Dios en el cielo. Esto no quiere decir que Dios esperaba que Moisés edificara algo tan magnífico y glorioso como aquello. Además, aunque se hubiera esforzado muchísimo para hacerlo, jamás hubiera podido lograrlo. Lo que sí debía hacer era seguir el plan general. Procura, dijo Dios, que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. Por supuesto, Dios no necesitaba una morada para él, pero el pueblo sí la necesitaba para su propio bien. Allí el Señor les enseñaría otras lecciones que los israelitas debían aprender. Allí trataría de ayudarlos a comprender cuánto los amaba y cuán grande sacrificio estaba dispuesto a hacer para la salvación de cada uno. Allí haría lo posible para hacerles entender cuánto odia el pecado y cómo podrían eliminarlo de sus vidas para llegar a ser el pueblo puro, santo y justo que el Señor deseaba que fuera. El santuario o tabernáculo debía ser portátil, para que se lo pudiera llevar de un lugar a otro a medida que los hijos de Israel avanzaran hacia Canaán. Las paredes debían ser de madera recubierta de oro puro. El techo estaría formado por 4 diferentes cubiertas. La interior sería de lienzo de lino fino teñido de azul, púrpura y carmesí. La segunda, de pelo de cabras. La tercera, de pieles de carnero, teñidas de rojo. Y la exterior, de pieles resistentes de otro animal. El tabernáculo tendría 16.5 metros de largo por 5.5 metros de alto y otro tanto de ancho. Además, estaría dividido en 2 secciones, a las que Dios denominó el lugar santo y el lugar santísimo. Una hermosa cortina de color azul, púrpura y escarlata, con figuras de ángeles entretejidas en ella, establecería la separación. Dios indicó que debía haber muy pocos muebles en el tabernáculo. En el lugar santo solo debía haber una mesa para pan, un altar para quemar incienso y un candelabro de 7 brazos para dar luz. Los panes de la proposición
como los llamaba, recordarían al pueblo que Dios estaba dispuesto a suplir todas sus necesidades y además señalarían a Jesús el pan de vida. El fragante incienso les indicaría que sus oraciones, mezcladas con la fragancia del amor de Jesús, siempre llegarían a oídos de Dios, y las luces del candelabro, que nunca debían apagarse, los haría pensar en que la luz de la verdad brilla para siempre, así como Jesús, la luz del mundo, vive eternamente. Dentro del lugar santísimo, Moisés debía colocar un hermoso cofre rectangular llamado arca, hecho de madera de acacia y cubierto de oro puro, dentro del que colocaría las tablas de piedra inscritas con los 10 mandamientos. En la parte superior del arca tenía que poner una plancha de oro, llamada propiciatorio, y 2 querubines de oro que miraran hacia abajo reverentemente. Dios le dijo a Moisés que manifestaría su presencia en ese lugar. Cuando uno se detiene a pensar en este detalle, reconoce su hermoso simbolismo. El Señor hizo que se colocara el propiciatorio, vale decir, un lugar en que Él se mostraba propicio o favorable entre Él y su ley. El Señor deseaba que sus hijos supieran que, aunque a veces transgredieran su ley, Él estaría siempre listo a perdonarlos si se arrepentían y le pedían perdón. Luego de esto, Dios le explicó a Moisés qué servicios religiosos deberían efectuarse en el tabernáculo y por qué tendrían que ofrecer animales en sacrificio. Por supuesto, no era porque a Dios le gustaba ver sufrir, sino porque deseaba que los hijos de Israel comprendieran cuán terrible es el pecado ante su vista y que la muerte es un castigo. De modo que el pecador tendría que matar a un cordero inocente para demostrar que él merecía morir, pero que en su lugar ofrecía un cordero. Este animalito inocente sería un símbolo de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que algún día moriría en el Calvario. Así, durante 40 días y 40 noches, Dios le explicó a Moisés lo que deseaba que hiciera. Hasta nombró a las personas que debían actuar como sacerdotes y describió las bellas vestiduras que debían llevar. Por fin, el último día, el Señor le dio a Moisés un hermoso regalo, las 2 tablas de la ley, que eran 2 tablas escritas por el dedo mismo de Dios. ¡Qué tesoro! Imagínate lo que estas tablas de piedra valdrían hoy. Miles de millones de dólares no podían comprarlas. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Justo antes de que Moisés bajara del monte, Dios le dio algunas malas noticias. Se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Moisés estaba confundido. No sabía qué decir. Dios continuó: no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios. Ahora se había esfumado toda la emoción de haber pasado 6 semanas a solas con Dios. Las invaluables tablas de la ley de Dios que Moisés sostenía en sus brazos ya no le parecían un tesoro.
Cuando Moisés alcanzó el lugar en que Josué lo estaba esperando, Josué dijo: «Se oyen en el campamento gritos de guerra». Moisés se detuvo a escuchar. Luego sacudió su cabeza con tristeza. «No son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota», dijo. «Más bien, lo que escucho son canciones». Ambos apresuraron el paso, preguntándose qué ocurriría, y repentinamente, al doblar un recodo del sendero, vieron el becerro en medio del campamento. Los hijos de Israel estaban danzando a su alrededor. Eso fue demasiado para Moisés. «¡No!», me parece oírlo decir. «No es posible que tan pronto hayan caído en la idolatría». Pero así era. Menos de 6 semanas después de haber prometido a Dios servirle con lealtad para siempre, el pueblo había quebrantado los 2 primeros mandamientos. Terriblemente chasqueado y enojado, Moisés arrojó al suelo las preciosas tablas de piedra que, hechas trizas, rodaron repiqueteando por la ladera de la montaña.